Roberto Condeso nos acompaña. Él es especialista en relaciones comunitarias y minería informal, gerente general de Consenso Socioambiental Consultores. Bienvenido, Roberto. Gracias. ¿Cómo le va? Gracias, Nicolás. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué el proceso que se inició, que fue cuestionado en su momento porque se decía, o sea, los mineros formales decían, nosotros que somos formales y que somos serios, somos grandes empresas, nos ponen trabas, y a estos señores que son informales les dan plazo tras plazo tras plazo? En verdad la minería ilegal es una minería que viene de años. Lo que pasa es que ha habido un nivel de indiferencia, un alto nivel de indiferencia de todos los gobernantes y también de todos los peruanos en general, porque no debemos de olvidar que los recursos naturales, en este caso los minerales, el oro, es de toda la nación. Entonces el hecho que alguien o un grupo se esté aprovechando de estos minerales sin pagar impuestos y lo que es más, creando todo un círculo vicioso de delincuencia, bueno, hace puede que verdad el Estado invierta mucho más, ¿no?, en ellos, tratando de detener esta ola delincuencial y encima echando mano, como digo, a los recursos naturales. Madre de Dios, es terrible, porque madre de Dios, la minería ilegal genera recursos que luego se utilizan para mafias, para delincuencia, para trata de personas, en fin, ¿no? Ahora, hagamos la distinción, ¿no? Porque yo sí considero, lo decía personalmente, que se está tratando de confundir entre lo que es el ilegal y lo que es el artesanal, ¿no? Que el artesanal puede tener algún tipo de permiso, un contrato, algo, pero el ilegal es el que está devastando, madre de Dios. Y en la reunión con Kuczynski, hasta donde yo entiendo, había de todo. Bueno, la primera norma que establece lo que es minería artesanal y la pequeña minería sale en el año 2002 por el gobierno de Toledo y trata un tanto de establecer de cómo ordenar esta actividad en esta escala. Porque la mediana minería y la gran minería en realidad depende del gobierno central, el Ministerio de Energía y Minas. Pero de ahí en adelante son muy pocos los que se adecuaron a las normas dadas de este gobierno. En el gobierno anterior. En el gobierno de Toledo, en el año 2000. Desde Toledo. De Toledo. De ahí en el año 2012 salen las normas extraordinarias para la formalización. ¿Eso es para lo informal o artesanal? En realidad es para los ilegales, ¿no? Los ilegales que entrando si están trabajando en áreas que no son protegidas, se vuelven informales. Claro, a ver, lo que es protegido no hay nada que hacer, son ilegales y tienen que estar fuera. Así es. Y tienen que estar presos además, porque eso es un delito. Así es. ¿Correcto? Luego tenemos a los informales que muchas veces, o sea, mejor dicho, que están en zonas no protegidas, pero no tienen contrato, o no tienen, perdón, una concesión. Entonces, para mí también ellos son ilegales. Así es. Entonces, ahí es donde las normas marcan este proceso de formalización, que consta en que se vayan adecuando con los permisos, si no tiene la concesión, un contrato de producción, un acuerdo con el dueño de la superficie, si es una comunidad, correcto, ¿no? Un instrumento de gestión ambiental correctivo, que es un tanto determinar el estado en que están ellos operando, y cómo es que pueden adecuarse a las normas ambientales, etcétera. Ahí se tergiversó el sentido del espíritu, digamos, de la formalización, porque muchos empezaron a invadir. Bueno, las invasiones en verdad vienen de muchos años. Claro, pero acá perdón, te daba pues el marco, ¿no? Un panorama mucho más auspicioso para poder conseguir la formalización, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo la presión social que hubo en esto después de dada la norma hizo de que se vaya prolongando y alargando las fechas topes que estaba estableciendo el gobierno para la formalización. Como todo nuestro país, ¿no? Todo nuestro siempre país. Lo alargamos y no conseguimos resultados. Así es. Y lo otro es también que en realidad hay varias personas o mineros extractivos, sobre todo porque hay que dividir esto, ¿no?, entre los mineros que se dedican a la extracción propiamente, que están excavando en los cerros, y las plantas de beneficio. Correcto. ¿Okay? Entonces, hay bastantes mineros extractivos. Nosotros trabajamos en el campo justamente y ahora estamos impulsando un proyecto en Piura que es de gestión integral de la microcuenca y la formalización de la pequeña minería y minería integral. Y lo que nosotros vemos es que tienen en realidad la voluntad, quieren formalizarse, pero hay una desconfianza en este proceso. Porque al momento que comenzaron ellos a armar los expedientes para ingresarlos a la ventanilla única, se dieron cuenta pues de que había faltaba un facilitador, un acompañamiento técnico para que ellos puedan armar esos intermediario, digamos. Un intermediario, que los ayude, que los guíe.
Así es, un equipo técnico, claro, que es en este caso que nosotros proponemos y estamos apoyando allá en una microcuenca en Piura. Entonces, para entender su posición, ¿usted considera que este ha sido el mayor problema dentro del proceso que emprendió la gestión de Humala? Sí, yo creo que las normas en general están bien, ya, porque ponen un punto de partida. ¿Por qué no dio resultados? Porque es un tema de gestión, ¿no? Y como toda norma, el asunto no es solamente dictarla, sino gestionarla. Y es ahí donde creo que se ha fallado. Según la Defensoría del Pueblo, dice que hay 3 razones por las cuales no ha avanzado la formalización. Una es porque lo que es más, lo que es la minería de pequeña escala, la pequeña minería y la minería artesanal, está bajo la jurisdicción, en este caso, de los gobiernos regionales. Entonces, no tienen ellos capacidad técnica, no tienen capacidad logística y no hay una supervisión constante en el terreno. Entonces, esa es la razón que dice Defensoría del Pueblo que no ha avanzado esta formalización. Nosotros creemos que hay una desarticulación también en el proceso propiamente, este acompañamiento. Claro. Y lo otro también es que creemos que solamente se está viendo la formalización como un documento, o sea, un expediente a presentar. Y cuando no es así, la idea es un tanto que el minero que se va a formalizar va a necesitar también un tanto conocer si es que eso va a ser sostenible o cuánto tiempo más va a continuar trabajando. No, ellos están viviendo el día a día, aparentemente, ¿no? Esa es la idea. Porque para ver ya si hay un impacto está UEFA, ¿no? Sí, UEFA es la que sí está trabajando, ¿no? Sí está trabajando, en realidad se escucha bastante del trabajo de ellos, claro, ¿no? Claro. Sí. Ahora, ustedes promueven, digamos, la creación de una superintendencia, ¿no? Una superintendencia nacional de la pequeña minería y minería artesanal, que de alguna manera, pues, podría fiscalizar, ¿no? Esta actividad de pequeña escala. Sí, nosotros creemos más que la supervisión tiene que estar a nivel de las plantas de beneficio, ¿no? ¿Usted cree que las plantas son más perjudiciales que la propia minería? Sí, nosotros creemos que sí, porque hay un círculo vicioso ahí. Lo que pasa es que el minero extractivo, artesanal, claro, para extraer necesita insumos, claro, como dinamita, combustible, correcto, efectivo, etcétera. Y hay una persona quien está financiando esto. Bueno, para llevarla después a la planta. Para después llevarla a la planta, claro, ¿no? Entonces, si se controla las plantas, y las plantas se sabe en verdad cuánto de mineral está ingresando y cuánto está procesando y de dónde, claro, entonces el asunto es tratar de controlar las plantas, cómo es que está ingresando y qué es lo que está saliendo como resultado de la La pregunta de las plantas, ¿estarán realmente cumpliendo con las regulaciones? Bueno, casi todas las plantas ahorita y que están en esta escala también se están formalizando. ¿También se están formalizando? Así es, ¿no? Es parte del paquete también de la formalización de las plantas, ¿no? Entonces, es ahí justamente el problema, porque incluso en algunas regiones lo que se está haciendo es formalizar primero a la planta. Es como, nosotros decimos, es como darle la licencia de matar, en verdad, ¿no? Porque a quien se debe formalizar primero, claro, es al minero extractivo. Se les está sometiendo. Hay un círculo ahí de sometimiento, ¿no? Y la idea es cómo rompemos ese círculo de sometimiento. Es justamente un tanto cuidando ese financiamiento, claro, y también haciendo de que al momento que se legaliza el minero informal, va a poder conseguir todos los insumos en un mercado formal, no en el mercado negro, y va a poder también tener la decisión de entregar donde él quiera el mineral que está extrayendo. Bueno, no tan negro, porque hasta donde tengo entendido, las grandes mineras también les compran a los artesanales, ¿eh? Bueno, hay todo, ese es el asunto, ¿no? Que hay todo un mercado, digamos, permisivo, ¿no? Claro. Y ese no es de ahora. Nuevamente, yo tengo acá una información de que, contrastando entre la información del Banco Central de Reserva y el Ministerio de Energía y Minas, con respecto al volumen producido de oro, y estamos más o menos casi siempre entre lo que se produce y lo que se exporta, hay una diferencia más o menos de 30 toneladas de oro, ¿no? Y lo que está pasando últimamente con esto de la SUNAT, que está ingresando fuertemente a controlar a la minería informal, sucede de que hay indicadores del mismo Ministerio de Energía y Minas que indica de que ha bajado esta minería, esta producción de minería informal. Pero sin embargo, cuando vemos lo que nos reporta el Banco Central de Reserva de Bolivia, por ejemplo, resulta que exponencialmente ha subido sus exportaciones de oro de Bolivia. Claro. Y pasa lo mismo con Ecuador, ¿no?
Y no es una cuestión mágica, sino sencillamente está yéndose el oro peruano de contrabando tanto a Bolivia como a Ecuador. Cuando hay un proceso en cierne, ¿no? Bueno, en todo ámbito creo que ocurre esto, ¿no? Y lo estamos viendo en la economía. De hecho, uno de los grandes anuncios es vamos a formalizarnos, lo acaba de decir Fernando Zavala, el presidente del Consejo de Ministros, porque a veces no queremos formalizarnos porque es más fácil, ¿no? Pero no nos damos cuenta que si nos formalizamos no solamente tenemos la tranquilidad de estar bajo la ley, digamos, bajo el amparo de la ley, quiero decir, sino que podemos crecer más. Yo entiendo que el informal, el ilegal, no puede trabajar. Bueno, el ilegal tiene las interdicciones, ¿no? Está complicado. Y el informal no tienen los mecanismos para trabajar bien. Por eso es que termina siendo, sin ánimo de justificar, como usted lo dice, explotado, ¿no? Y no usan los equipos que tiene que usar, y ahí hay un proceso también social bien complicado que hay que abordar, ¿no? Sí, por eso para nosotros la unidad, digamos, básica de trabajo es la microcuenca. Creemos que debemos de abordar este tema de la formalización. Claro. Había un abandono, en pocas palabras había un abandono, digamos, se le ha dado carta libre al sector en general, pero una indiferencia, pero a la minería formal, grande, ¿no? Que es responsable, sí se le pone el arma, ¿no? en el cuello, ¿no? Bueno, hay un doble discurso. Hay un doble discurso. Y hay una doble moral también, por decirlo de una manera. Incluso los que estaban en contra de grandes proyectos como Tía María y Conga, pues avalaban, digamos, la minería artesanal y la ilegal en muchos casos, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco el discurso, ¿no? Sí, bueno, a veces se piensa de que los recursos tienen que ser para los más pobres, ¿no? Y en cierta forma debe haber una oportunidad para ellos, pero también hay que revisar bien cómo es que existe este círculo vicioso y cómo es que están siendo sometidos, en este caso, por las plantas de beneficio. Que podría trabajar muy bien todos juntos, incluso, como decía yo, las grandes mineras con los mineros artesanales formalizados, obviamente, y las plantas también, porque hay que ver las plantas, ¿ah? Así es. Las plantas, la contaminación puede salir por ahí también. Así es. Definitivamente, o sea, estas plantas casi siempre son las más contaminadoras, ¿no? El asunto es cómo hacemos de que esta minería de pequeña escala sea sostenible, ¿no? Y para eso, un requisito básico es saber sobre qué se está trabajando, sobre qué está trabajando o explotando, en este caso el minero. Claro. O sea, reconocer el depósito. Y para eso es lo mejor, en verdad, abordar este tema de la minería informal, no solamente como minería, sino con todo el resto de actividades económicas que se realizan o se ejecutan en una microcuenca. Esa es la propuesta que nosotros estamos llevando adelante, en este caso en Piura, junto con la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Bueno, y ojalá que lo escuchen, Robert, ojalá que lo escuchen, y que Roberto, perdón, y que se solucione esto. El gobierno de Kuczynski ha dado el primer paso, ¿no? Pero es insuficiente. Si no hay, de hecho, en la gran minería tampoco el Estado está presente, ¿no? Las comunidades ya no creen en el Estado, solamente creen en la Defensoría, creo que es la única institución con una buena credibilidad, y el privado no puede hacer nada, porque cuando quiere hacer las cosas bien no le creen tampoco. Entonces se necesita ahí una institución que efectivamente, como dice usted, sea intermediaria, ¿no? Y lo primero que le diga a aquellos que quieren invertir es, oye, ¿usted quiere invertir? Sí. ¿Va a ganar dinero? Sí. Perfecto. Los primeros beneficios tienen que estar en las comunidades, en las zonas de influencia, ¿no? En las zonas involucradas. De adentro hacia afuera, ¿no? Primero las comunidades, luego las localidades, las ciudades y por las regiones, y ahí ya pues todo el país, ¿no? Creo que si cambiamos esa visión de las cosas, creo que podemos empezar a ver una nueva minería, que hoy, por cierto, ha dicho, no sé si el ministro de Economía o el presidente del Consejo de Ministros, que hacia el 2018 todavía se ve una recuperación en el sector, porque hay que trabajar internamente, ¿no? Sí, yo creo que las reuniones de el presidente, los ministros, en Madre de Dios, son importantes, porque como todo gran proyecto, lo primero que tiene que hacer es generar confianza, y creo que eso es lo que ellos están haciendo. Lo otro, considero de que la política de Estado, que en este caso la minería, la actividad minera, es una parte de una política de Estado, y es la más reglamentada, ¿verdad? Tiene que ser un tanto promocionado también por todos los peruanos en general, pero en este caso la sociedad civil creo que debe tener una participación mucho más activa. Esa es la razón por la cual nosotros pedimos y nos hemos sumado con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, justamente para ver cómo se participa de una manera más activa en lo que es una política de Estado y que genera, en verdad, buenos ingresos de desarrollo del país, ¿no? Cuando hay beneficios, eso tenga
pierda cuidado, eso funciona. Y eso es el mayor ejemplo está en Canadá, está en Australia, que no solamente se utiliza la tecnología de punta, sino que se ve el beneficio en todas las concesiones en las cuales se explota, ¿no? Y en las cuales se realiza la minería. Yo le agradezco, nos ha ganado largamente tiempo, Roberto. Gracias por haber venido. Okay. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Nicolás. Gracias, Roberto Condeso, especialista en relaciones comunitarias y minería.